Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones y de oraciones mal rezadas. Padre Pío lo sabía. Lo vio con sus propios ojos. Monjes que rezaban durante horas, sin que una sola palabra llegara al cielo. Mujeres de fe que encendían velas, mientras su alma se apagaba. Porque rezar no es solo repetir. No es solo pedir. Rezar puede ser peligroso si no sabes lo que estás haciendo. Hoy, te voy a revelar los 5 errores que el mismísimo Padre Pío advirtió con severidad. Y si cometes alguno de ellos, podrías estar alejándote más de Dios que acercándote. No es una advertencia. Es un llamado urgente. Prepárate. Porque después de esto, jamás volverás a rezar igual. Dicen que el diablo no teme a quien no reza, pero tiembla ante aquel que reza bien. Sin embargo, rezar bien no es tan fácil como parece. Y el mismísimo Padre Pío, el fraile de las llagas, lo sabía mejor que nadie. Durante décadas, vio cómo miles de personas se arrodillaban, pensando que estaban hablando con Dios. Pero lo que hacían era otra cosa, algo que los alejaba más del cielo, y que, sin saberlo, abría puertas equivocadas. Hoy vas a descubrir los 5 errores más peligrosos al rezar. Errores que el Padre Pío presenció una y otra vez. Errores que pueden anular tus oraciones. O peor aún, convertirlas en armas contra ti mismo. Este no es un vídeo para entretener. Es una advertencia. Una guía. Una revelación. Prepárate, porque a partir de hoy, jamás volverás a rezar igual. Error almohadilla 1. Rezar con los labios, pero no con el corazón. Padre Pío lo decía con una frase que cortaba como espada. El alma no puede vivir sin oración, pero la oración debe venir del corazón, no de la costumbre. Y sin embargo, ¿cuántos repiten el Padre Nuestro como loros? ¿Cuántos dicen el rosario mientras miran el reloj? ¿Cuántos murmuran Dios te salve mientras su mente está atrapada en la tierra? ¿Crees que Dios escucha palabras vacías? ¿Frases recitadas como un trámite? Un testigo de la vida del Padre Pío contaba esto. Una mujer se acercó a él y dijo: «Padre, rezo todos los días el rosario, sin falta». Él la miró, y con una mezcla de compasión y severidad le respondió: «¿Y rezas con el alma o con la boca?». Silencio. No supo qué responder. Este es el primer error. Creer que orar es hablar, cuando en realidad es desnudar el alma. Si tu oración no te estremece, no te transforma, tal vez ni siquiera haya llegado al cielo. Error almohadilla 2. Orar sin fe, como quien lanza monedas a un pozo. Una oración sin fe es un susurro lanzado al abismo. Y el Padre Pío lo sabía. Decía: la oración hecha con fe puede mover montañas, pero sin fe, ni siquiera mueve tu alma. El segundo error es rezar sin creer. Rezar con duda. Rezar como quien espera que algo pase, pero no sabe qué. Un joven se acercó a él, pidiéndole intercesión. Su madre estaba muriendo. Padre Pío le dijo: ¿tú crees que Dios puede sanarla? Él respondió: lo espero, padre, lo deseo. Y Pío le interrumpió: no es suficiente desear, debes creer como si ya hubiera sucedido. Esa noche, la mujer se curó. Sin explicación médica. ¿Entiendes ahora? La fe no es un adorno. Es la llave que abre las puertas del cielo. Sin fe, tus palabras se pierden en el viento. Error almohadilla 3. Rezar solo cuando necesitas algo. Este es el más egoísta de todos. Y uno de los que más irritaban al Padre Pío. Él decía: el alma que ora solo en la necesidad, no busca a Dios, busca un milagro. ¿Cuántas veces has orado con fervor cuando tenías miedo? ¿Cuándo te faltaba el trabajo? ¿Cuando alguien enfermó? Pero, ¿y los días normales? ¿Los días sin dolor, sin guerra, sin tragedia? Dios no es una lámpara mágica. No se activa con la necesidad. Un día, una mujer entró al confesionario y dijo: «Padre, no tengo mucho que confesar, solo vengo porque tengo miedo por mi hijo». Y Pío, con voz profunda, le respondió: «Entonces no buscas al perdón, buscas protección». Ella rompió en llanto. Rezar solo cuando duele es tratar a Dios como un paracaídas, y no como un padre. Error almohadilla 4. Rezar mientras el alma está en pecado mortal. Aquí, la oración se vuelve peligrosa. Sí, peligrosa. El Padre Pío decía: el alma en pecado mortal está muerta, y una boca muerta no puede hablar con el cielo. Muchos oran,
pero mantienen el odio en el corazón. Viven en mentira. O peor aún, viven en lujuria, en envidia, en soberbia. Y creen que orar es suficiente. Pero el demonio no teme a tu oración. Teme a tu conversión. ¿Quieres que Dios escuche tu voz? Entonces primero, limpia tu alma. Confiesa. Y ora. Arrepiéntete. Solo entonces, tu oración será fuego. Un hombre una vez se arrodilló ante Padre Pío y dijo: rezo todos los días, pero mi vida no cambia. Él le miró fijamente, y respondió: porque rezas con los labios, pero vives con el demonio. Ese hombre, ese mismo día, fue a confesarse. Su vida nunca volvió a ser la misma. Error almohadilla 5, rezar sin escuchar. Este es el más sutil, y el más olvidado. Creemos que orar es hablar. Pero Padre Pío decía que la parte más importante de la oración es escuchar. Él pasaba horas en silencio, después de rezar. Horas, con los ojos cerrados, las manos juntas, el rostro en paz. Porque él sabía que después del susurro humano, viene la voz divina. Pero tú, ¿te quedas en silencio? ¿Dejas que Dios te hable? ¿O terminas tu oración y corres a ver el móvil? Dios habla en el alma quieta, en el silencio profundo, en la brisa suave del espíritu. No escuchar es como llamar a alguien y colgar justo cuando te va a responder. Ahora ya lo sabes. 5 errores. 5 grietas que pueden convertir tu oración en eco muerto y tu fe en ritual vacío. Pero esto no es solo una advertencia. Es una llamada. Un llamado urgente al despertar. Porque la oración no es un consuelo. Es una batalla. Y si la haces mal, no solo pierdes la guerra. Pierdes el alma. Padre Pío lo sabía. Él no rezaba para sentirse mejor. Rezaba para resistir al infierno que lo atacaba cada día. A él no lo visitaban solo fieles. También lo acechaban demonios. Y aún así, nunca dejó de orar. Pero no como reza el mundo, sino como reza un santo. Con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos, con el cuerpo sangrando y el alma encendida. Porque Padre Pío no era un místico de salón. Era un soldado del espíritu. Un hombre atravesado por las llagas de Cristo, que aún así, con los brazos heridos, elevaba el rosario con más fuerza que cualquier espada. ¿Y tú? ¿Cómo estás rezando? ¿Como quien busca a un genio mágico? ¿O como quien se rinde ante un Dios vivo? Porque la forma en que oras dice todo sobre el estado de tu alma. Y si rezas mal, no es Dios quien se aleja. Eres tú quien se hunde. Hoy, tienes 2 caminos. Seguir repitiendo las mismas palabras vacías. Las mismas fórmulas sin alma. Las mismas plegarias dormidas. Empezar a rezar como si tu eternidad dependiera de ello. Porque lo hace. Haz silencio. Haz examen. Y haz cambio. Reza con el corazón desgarrado. Con la mente en el cielo. Y con el alma limpia. Porque cuando una sola oración es verdadera, una sola, el cielo se abre. Y el infierno retrocede. No lo digo yo. Lo decía un hombre que veía el rostro de Dios. Un santo que llevaba las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Un guerrero llamado Padre Pío. Reza. Pero reza bien. Porque si rezas mal, nadie te oirá. Pero si rezas bien, toda la eternidad te escuchará. Ahora ya lo sabes. Ya no puedes ignorarlo. 5 errores que podrían parecer pequeños, pero que son grietas invisibles por donde se escapa el alma. 5 fallas que podrían estar saboteando tu conexión con Dios. Todos los días. Todas las noches. Cada vez que rezas, creyendo que estás siendo escuchado. Y tal vez no lo eres. Tal vez llevas años arrodillándote. Y Dios aún espera que empieces, de verdad, a rezar. Padre Pío no hablaba por hablar. Cada palabra suya era fuego. Era verdad probada en carne viva. Era un eco del cielo, o una advertencia desde el infierno. Cuando él decía, no reces con la boca mientras tu corazón está ausente. No lo decía por poesía. Lo decía porque veía a los ángeles y a los demonios. A los que se arrodillaban con fe. Y a los que fingían. Él sabía que Dios no es sordo. Pero tampoco es ingenuo. No se engaña por frases bonitas. Ni se conmueve por un rosario dicho a toda prisa. Dios ve el corazón. Y si tu corazón no está ahí, tus palabras no llegan más allá del techo.
¿Te has preguntado cuántas veces rezaste? ¿Pero rezaste mal? ¿Cuántas veces cerraste los ojos? Murmuraste una oración. Pero tu alma estaba llena de orgullo, de impureza, de ruido interior. Y luego pensaste, Dios no me escucha. ¿Pero acaso tú lo escuchas a Él? El silencio, ese es el lenguaje de Dios. Pero vivimos en ruido. Queremos milagros sin sacrificio. Queremos consuelo sin cruz. Queremos respuestas sin silencio. Y así vamos, hablando a un cielo que parece callar, cuando en realidad, el que está sordo, somos nosotros. Padre Pío pasaba horas rezando. Horas enteras. A veces toda la noche. ¿Sabes qué decía? No me canso de rezar. Porque hablar con Dios es como respirar para el alma. ¿Y tú? ¿Cuántas veces rezas solo porque toca? ¿O porque tienes miedo? ¿O porque quieres algo? Dios no es un trámite. No es un favor. No es una máquina expendedora de milagros. Dios es el fuego que consume todo lo que no es amor puro. Y si te acercas a Él sin estar preparado, ese fuego puede quemarte. Por eso Padre Pío insistía. Limpia tu alma. Limpia tu intención. Limpia tu corazón. Antes de decir Padre Nuestro. Pregúntate si realmente lo tratas como a un padre. O solo como a un proveedor. Hay algo más. Algo que muchos no quieren escuchar. Pero que Él decía sin miedo. No todo el que reza, se salva. Sí. Porque no se trata solo de rezar. Se trata de cómo rezas. ¿Con qué disposición? ¿Con qué vida? Una oración dicha desde un alma envenenada puede volverse una condena. Sí. Porque si dices hágase tu voluntad, pero vives haciendo la tuya, te estás burlando de Dios. Y eso tiene consecuencias. Ahora detente. Haz silencio. Cierra los ojos. Imagina tu alma como una casa. ¿Está limpia? ¿Está ordenada? ¿Está habitada por la presencia de Dios? ¿O tal vez está vacía, oscura, llena de polvo, llena de voces que no son de Él? ¿Y aún así esperas que al rezar, Él entre ahí? Rezar bien es más que repetir. Es resistir. Es rendirse. Es exponerte. Es dejar que Dios entre y desarme todo lo falso en ti. Y eso duele. Por eso muchos no lo hacen. Por eso muchos prefieren la rutina, el rezo automático, las fórmulas vacías. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si estás viendo esto, es porque Dios quiere que abras los ojos, que abras el corazón, y que por fin empieces a hablarle de verdad. Así que escucha esto, como si fuera la última vez que alguien te lo dice. Reza. Pero reza como si tu alma dependiera de ello. Porque depende. Reza con el alma en la mano. Con lágrimas si es necesario. Con fuego. Con humildad. Con silencio después. No esperes estar en peligro para rezar. No esperes tocar fondo. No esperes perderlo todo. Empieza hoy. Ahora. Y cuando lo hagas, no te sorprendas si el cielo te responde. Porque el cielo sí escucha. Pero solo a quienes se atreven a rezar bien. Padre Pío no fue un santo para admirar. Fue un santo para imitar. Y si él decía que estos 5 errores son peligrosos, entonces esta no es solo una lección. Es una advertencia. Reza. Pero reza bien. Porque si rezas mal, podrías perderlo todo. Pero si rezas bien, puedes salvarlo todo. Incluso tu eternidad. Ahora sí. Respira. Silencio. Siente el peso de lo que has escuchado hasta ahora. 5 errores. 5 venenos. 5 cadenas invisibles que han estado atando tus oraciones durante años, tal vez, toda tu vida. Y lo peor es que ni siquiera lo sabías. Pero ahora ya no hay excusas. Porque ya lo sabes. Y cuando el alma conoce la verdad, está obligada a cambiar. Sí. Ya no puedes volver a rezar como antes. Ya no puedes volver a cerrar los ojos y murmurar palabras vacías. Ya no puedes seguir invocando el nombre de Dios, mientras tu corazón está a kilómetros de Él. Porque eso no es oración. Eso es blasfemia disfrazada de piedad. Y Padre Pío lo sabía. Él lo veía todo. Las intenciones, los pensamientos, la falsedad de algunos, y la sinceridad de los que lloraban en silencio. A unos los confrontaba,
a otros los abrazaba. Pero a todos, les enseñaba lo mismo, que la oración no es un acto, es una guerra. Y solo los que oran con el alma son los que sobreviven. ¿Sabías que Padre Pío pasaba entre 10 y 14 horas al día en confesionario? ¿Sabes por qué? Porque sabía que sin confesión sincera, la oración no atraviesa el cielo. Él no perdía el tiempo. No jugaba a ser espiritual. Era radical. Era verdadero. Era un alma abrasada por Dios. Y eso lo convertía en fuego para los demás. Y en terror para el infierno. ¿Y tú? ¿Quieres seguir con oraciones bonitas y cómodas? ¿O estás dispuesto a incendiar tu alma para llegar a Dios? Porque eso es lo que hace la oración verdadera. Quema lo falso. Derriba el orgullo. Rompe las máscaras. Y te deja desnudo ante Dios. Y en ese estado, es cuando el cielo te escucha. Padre Pío decía, la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave del corazón de Dios. Debes hablarle no solo con los labios, sino con el corazón. ¿Lo haces? ¿O simplemente recitas? Mientras miras el reloj, mientras piensas en tus problemas, mientras esperas que pase rápido, y luego te preguntas por qué no sientes a Dios, por qué Él no responde, por qué nada cambia. Tal vez no es Dios el que está lejos, tal vez eres tú quien nunca ha estado realmente cerca. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que puedes pasar toda una vida rezando mal, toda una vida rezando sin fe, sin escucha, sin entrega, sin conversión, sin alma, y al final, descubrir que nunca estuviste hablando con Dios, sino contigo mismo. Y ese momento, ese despertar brutal, no querrás que te llegue cuando estés a un paso de la muerte, cuando ya no haya tiempo, cuando ya no puedas volver a intentarlo. Por eso estás escuchando esto ahora, porque aún hay tiempo, porque Dios te ha dado otro día, una nueva oportunidad, para rezar de verdad. Reza como si fuera la última vez. Reza como reza el moribundo que suplica misericordia. Reza como la madre que llora por su hijo enfermo. Reza como el santo que no tiene nada más que su fe. Porque esa oración, esa, si llega al cielo, ¿sabes cuántos rezan, y aún así se pierden? Muchos. Porque no es suficiente rezar. Tienes que rezar bien. Tienes que rezar con fe, con arrepentimiento, con fuego. Tienes que rezar con hambre de Dios. Con sed. Con humildad brutal. Con el corazón hecho pedazos si es necesario. Pero sincero. Solo así tu oración será escuchada. Solo así serás transformado. Solo así Dios podrá hablarte. Hay quienes oran para sentirse bien. Y hay quienes oran para no caer en la oscuridad. El primero busca emociones. El segundo, busca la salvación. ¿Y tú, qué estás buscando? Padre Pío no era blando. Sus palabras dolían, pero sanaban. Él no quería que solo lo admiraras. Él quería que imitase su fe, su disciplina, su entrega, su oración. Y hoy, tú estás llamado a lo mismo. ¿Quieres un cambio real en tu vida? ¿Quieres que Dios te escuche, que te acompañe, que te proteja? Entonces haz lo que tantos no se atreven a hacer. Haz silencio. Haz examen. Haz cambio. Y cuando te arrodilles la próxima vez, hazlo como si estuvieras frente a un Dios vivo. Porque lo estás. Y recuerda, Padre Pío decía, si supiéramos el valor de una sola misa, moriríamos de amor. ¿Cuánto más vale entonces una oración hecha de verdad? Reza. Pero reza bien. Porque rezar mal es perder tiempo con tu alma en juego. Pero rezar bien puede romper cadenas. Puede mover el corazón de Dios. Y puede salvarte, para siempre. Antes de cerrar este vídeo, antes de seguir con tu vida, antes de volver a hacer lo que siempre haces, detente y escucha. Porque lo que vas a oír ahora no es entretenimiento. No es información curiosa. No es un simple mensaje. Es una advertencia. Una advertencia directa a tu alma. Una advertencia que podría cambiarlo todo. Una advertencia que, si decides ignorar, te perseguirá hasta el último día de tu vida. Piensa en esto. Hoy amaneciste con vida. Hoy abriste los ojos. Hoy tu corazón sigue latiendo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué Dios te ha permitido despertar?
¿Por qué no moriste anoche? ¿Por qué hoy sigues aquí? En este mundo, escuchando este mensaje, porque hay una razón. Y si no la entiendes ahora, te lo diré de la manera más clara posible. Dios te ha dado una segunda oportunidad. Sí, una segunda oportunidad. Una oportunidad que muchos ya no tienen. ¿Cuántos murieron hoy? Piensa en eso. Miles. Y muchos de ellos no estaban preparados. Creían que tendrían más tiempo, que aún podían cambiar, que aún podían rezar. Pero el tiempo se les acabó. Cerraron los ojos en la noche y jamás despertaron. O peor aún, despertaron en un lugar del que nunca podrán escapar. Un lugar oscuro. Un lugar sin regreso. Un lugar donde el arrepentimiento llega tarde. Padre Pío lo decía con claridad. Cuando muramos, descubriremos que el tiempo que no usamos para orar fue tiempo perdido. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo has perdido? ¿Cuántas veces has rezado deprisa? ¿Cuántas veces has dicho mañana rezo mejor? ¿Cuántas veces has murmurado palabras mientras tu mente estaba en otra parte? Y lo peor, ¿cuántas veces has hablado con Dios sin creer realmente en lo que decías? ¿Cuántas veces has rezado, pero sin fe? Eso es grave. Eso es peligroso. Porque Dios no es un ser distante. Dios no es un ritual vacío. Dios es real. Y está escuchando cada oración que haces. ¿Te das cuenta del peso de esto? Pero aquí está la parte más aterradora. No saber rezar bien es una de las trampas más sutiles del enemigo. Porque te hace creer que estás cerca de Dios, cuando en realidad estás a kilómetros de Él. Te hace creer que por repetir palabras ya estás seguro, que por tener una rutina ya estás protegido. Pero la verdad es otra. Los que rezan sin fe, sin alma, sin arrepentimiento, se están engañando a sí mismos. Porque no es suficiente rezar. Tienes que rezar bien, con fuego, con desesperación, con hambre de Dios, como si tu vida dependiera de ello. Porque en realidad, depende de ello. ¿Qué harás cuando sea demasiado tarde? Cuando llegue el día en que ya no puedas arrodillarte. Cuando ya no puedas pedir perdón. Cuando el último segundo de tu vida se consuma y no haya más oportunidades. En ese momento, te darás cuenta de algo. Te darás cuenta de que cada oración mal hecha fue tiempo perdido. Te darás cuenta de que cada oportunidad de rezar bien fue un tesoro que ignoraste. Y lo más aterrador, te darás cuenta de que Dios te habló muchas veces. Te envió mensajes. Te dio advertencias. Te mostró el camino. Pero tú no escuchaste. Y entonces, ¿qué pasará? Habrá solo dos caminos. El primero es el de aquellos que rezaron con fe, con fuego, con sinceridad. Aquellos que, aunque fueron imperfectos, buscaron a Dios con el alma. Lucharon. Se arrodillaron. Lloraron. Y encontraron misericordia. Esos verán la luz. Esos serán abrazados por Dios. Pero el segundo camino, el segundo, es el de aquellos que rezaron por costumbre, que rezaron sin amor, que rezaron sin fe, que creyeron que era suficiente con repetir palabras, pero sin cambiar el corazón. Esos, al abrir los ojos en la eternidad, descubrirán el precio de su error. Padre Pío luchó toda su vida para enseñarte esto. Y hoy, su mensaje te ha llegado a ti. No por casualidad, no por accidente, sino porque Dios aún te da tiempo. Tiempo para arrepentirte. Tiempo para aprender a rezar. Tiempo para despertar. Antes de que sea tarde. Pero escucha bien. Este podría ser el último mensaje que recibas. No sabes si mañana estarás aquí. No sabes cuánto tiempo te queda. No sabes cuándo será la última vez que puedas rezar. Así que hazlo ahora. Reza de verdad. Reza con todo lo que eres. Reza como si esta fuera la última vez. Porque si lo haces así, cuando llegue el día de tu juicio, cuando estés de pie frente a Dios, cuando el tiempo se haya consumido, escucharás su voz decir: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora dime, ¿rezarás como antes? ¿O rezarás como si tu alma dependiera de ello? Déjame tu respuesta en los comentarios.
comparte este mensaje con quienes amas. Y que este vídeo sea el inicio de una nueva vida. Que sea el mensaje que cambió tu eternidad. Todo lo que ves, las paredes, el techo, la luz de tu pantalla, todo esto un día dejará de existir. Un día, todo se oscurecerá. Un día, tu cuerpo se apagará. Un día, cerrarás los ojos y no los volverás a abrir. ¿Y entonces qué? Ese día está más cerca de lo que crees. Tal vez en años, tal vez en meses, tal vez en días, tal vez en horas. Y cuando llegue, cuando tu alma se separe de tu cuerpo, cuando sientas el último latido en tu pecho, te darás cuenta de algo aterrador. El tiempo se ha acabado. No hay más oportunidades. No hay más segundas chances. No hay manera de retroceder. Todo lo que hiciste, o dejaste de hacer, será lo único que lleves contigo. Y ahí, frente a la eternidad, comprenderás una verdad innegable. Cada oración que hiciste mal, fue tiempo desperdiciado. Cada oración que hiciste sin alma, fue una oportunidad perdida. Cada vez que pudiste rezar con fe, y no lo hiciste, fue un paso hacia la oscuridad. ¿Y ahora qué? Imagina esto. Estás en un lugar desconocido. Todo es vacío. Todo es frío. Y de pronto, sientes una presencia. No es cualquier presencia. Es una fuerza que te atraviesa. Es una voz que no se escucha con los oídos, pero que resuena en lo más profundo de tu ser. Dios te está mirando. Y en ese instante, en ese segundo eterno, lo comprendes todo. Te das cuenta de que Dios siempre te estuvo llamando. Que cada día que viviste fue una oportunidad para acercarte a Él. Cada vez que escuchaste su nombre, cada vez que tuviste la chance de rezar con fe, cada vez que sentiste ese impulso de buscarlo, fue Él, tratando de salvarte. Pero, ¿lo escuchaste? ¿O lo ignoraste? Aquí está la verdad. Dios no se impresiona con palabras vacías. Dios no escucha rezos sin alma. Dios no acepta oraciones de rutina. Porque Él ve el corazón. Él ve si realmente lo amas, o si solo lo dices. Él ve si tu oración es un clamor sincero, o una simple repetición. Él ve si tu fe es real, o solo un hábito aprendido. Y cuando estés allí, cuando tu vida haya terminado, cuando el tiempo se haya consumido, ya no habrá forma de fingir. Pero aquí viene lo peor. ¿Qué pasa si Dios te rechaza? ¿Qué pasa si, en ese instante final, escuchas las palabras más aterradoras de todas? No te conozco. No hay castigo más grande. Porque significa una sola cosa. Fuiste un extraño para Dios. Fuiste un desconocido en su reino. Fuiste un alma que nunca aprendió a amarlo de verdad. Y ahora, es demasiado tarde. Pero escucha bien. Si estás oyendo esto ahora mismo, es porque aún tienes esperanza. Dios te está dando otra oportunidad. Dios te está hablando. Dios te está llamando. Ahora mismo. Pero tienes que responder. Tienes que actuar. Tienes que dejar de rezar como antes. Y empezar a rezar con fuego en el alma. Como si tu vida dependiera de ello. Porque en realidad, depende de ello. Padre Pío lo dijo con claridad. El tiempo que no usaste para rezar fue tiempo perdido. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a perder? ¿Cuántos días más vas a desperdiciar? ¿Cuántas oportunidades más vas a ignorar? Porque si sigues rezando con frialdad, si sigues repitiendo palabras sin sentido, si sigues acercándote a Dios solo por costumbre, el día de tu juicio, cuando estés cara a cara con la eternidad, cuando todo se revele, te darás cuenta de que fuiste tú quien rechazó a Dios. Pero si hoy decides cambiar, si hoy decides rezar con fe real, si hoy decides hablar con Dios desde el alma, si hoy decides hacer que cada oración sea un fuego vivo, cuando llegue el día de tu muerte, cuando te pares frente a Él, cuando toda tu vida sea puesta en la balanza, Él te mirará, y en vez de condenarte, en vez de alejarte, te dirá las palabras más hermosas que alguien puede escuchar. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese será el día en que tu alma será libre. Ese será el día en que todo valdrá la pena. Ese será el día en que sabrás que tu oración fue escuchada. Así que ahora, no esperes más. No pierdas más tiempo. No dejes que la frialdad mate tu alma. Reza de verdad.
Reza con fe. Reza como si fuera tu última oportunidad. Porque un día lo será. Ahora dime, ¿vas a rezar como antes? ¿O vas a rezar como si tu eternidad dependiera de ello? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte este mensaje con quienes amas. Y recuerda, Dios te está hablando ahora mismo. No ignores su voz. Porque mañana puede ser demasiado tarde.